Estoy con Rafa Ruiz, presidente de la asociación Legado Expo, y quiero hablar sobre una de las decisiones que ha tomado el gobierno municipal más controvertida, muy polémica, en torno al canal de la Expo, que va a suponer una recalificación de estos suelos, un cambio de usos importante. Vosotros, desde vuestra asociación, habéis presentado alegaciones y os habéis opuesto claramente y públicamente. Habéis mantenido, en este caso, una postura similar a la del Grupo Socialista, que votamos no a ese cambio de uso de estos terrenos. ¿Cuál es el motivo, Rafa? Bueno, pues el motivo es que estos terrenos, ya en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, tienen una calificación para su desarrollo como espacio de innovación, y como espacio para la ciudadanía. Esta recalificación, pues lo que muestra es ese urbanismo a la carta que se está haciendo en la ciudad, en la que los intereses económicos de una minoría pues priman sobre los de la mayoría de la ciudadanía. Nosotros lo único que pedimos aquí es que se cumpla el Plan General de Ordenación Urbana y que la Junta de Andalucía, propietaria de estos suelos, no haga dejación de funciones, no venda un patrimonio de todos y que sean ellos quienes los desarrollen. Y sobre todo, una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que más nos duele es que no ha habido absolutamente ningún proceso participativo. Es decir, en ningún momento se ha tenido en cuenta la voz de la ciudadanía. El ayuntamiento no se ha sentado con asociaciones que habéis alegado, como vosotros, creo que también ADEPA. En ningún momento nosotros hemos pedido en reiteradas ocasiones desde el comienzo de esta legislatura reunirnos con el alcalde, como mucho en momentos ya que la polémica era muy grande, pues se nos ha sentado a la mesa de los niños chicos, es decir, con una persona, pues, con un concejal delegado, etcétera, pero con el alcalde, que es quien toma de verdad estas decisiones, no se nos ha tenido en cuenta. Incluso ADEPA, que ha colaborado con nosotros, ha presentado su alegación, nosotros también presentamos las nuestras, todas han sido rechazadas, obviamente, sin más explicación, y como mucho ha sido sentarnos con el gerente de urbanismo, pero la verdadera, esto es una decisión absolutamente política. De hecho, en las alegaciones se plantea que es que esto no tiene ningún sustento desde el punto de vista técnico, más que el capricho de cambiar esto, porque si el parque necesita espacio para los usos del parque. Y la verdad es que no ha habido diálogo de ninguna forma. No sé si coincidirás conmigo que efectivamente estamos hablando de un espacio infrautilizado, abandonado, propiedad de la Junta de Andalucía, y que lleva así muchos años. Pero que ese no es el argumento que debe de servir para el cambio de uso. Porque, entre otras cosas, yo creo que se sacrifica el legado, la orientación que la propia Exposición Universal le daba a este espacio. Y luego un tema que a mí me parece tremendamente importante, porque buena parte de este espacio habría que recordar que el Plan General lo destina para servicios avanzados, que no es otra cosa que empresas de carácter tecnológico y vinculadas a la innovación económica, como la mayoría de las empresas que están en el parque. Y claro, los sevillanos y sevillanas deben de saber que se sacrifica el que estos suelos puedan albergar ese tipo de proyectos económicos, empresariales, generar ese empleo de calidad para convertirlo en terrazas de bares, de hostelería y posiblemente de algún hotel. Y la pregunta es, ¿eso es lo que necesita Sevilla? Efectivamente, el cambio de uso lo que hace es traicionar ese espíritu con el que nació la propia Exposición Universal, de la reutilización de estos activos para crear un ecosistema tecnológico y hacer avanzar Sevilla y Andalucía a través de las empresas y de ese desarrollo tecnológico que hay aquí. Me parece verdaderamente chocante que se grima que necesita el parque crecer cuando el parque, si necesita crecer con los usos del parque. Aparte, también se esgrime la necesidad de más aparcamientos. Tenemos bolsas de aparcamiento que están prácticamente vacías, a 5 minutos andando de aquí. No es necesario más aparcamiento, y más en una emergencia climática en la que no debemos de apostar por el transporte privado, sino por el transporte público. Y a mí y a nosotros una cosa que nos
que nos choca. Y bien es cierto que esto es un espacio que lleva muchísimo tiempo abandonado, que ninguna administración anterior de la Junta de Andalucía, que es su propietaria desde el pago de la deuda histórica, cuando ya por fin se supo de quién eran estos, o se asignó quién eran los propietarios de este lugar, bueno, pues desde entonces la administración autonómica no ha sabido desarrollar esto tal y como dice el Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana aquí permite unos usos que son lucrativos y que la Junta, sin escatimarnos a la ciudadanía de este espacio que es nuestro, es que el que esto sea propiedad pública es que es de todos nosotros, y no venderlo a una empresa que pueda decir qué hacemos aquí. Y cuando te refieres a los nuevos usos, pues es seguir en ese monocultivo que aquí yo siempre he dicho, y a mí yo tengo una anécdota que nos pasó aquí con un gerifalte, con un jefe de la Junta de Andalucía, ¿no? Que estábamos hablando de usos de edificios que ahora mismo estaban en desuso, y lo único que se le ocurría, se supone que era directivo importante en el área de innovación económica, y lo único que se le ocurría era poner un bajo. Entonces aquí tenemos la universidad aquí, tenemos un espacio verde, tenemos los jardines del Guadalquivir, el jardín americano. Esto podría ser un espacio de oportunidad junto con la universidad, para atraer empresas biotecnológicas, empresas que se enfrenten desde ese punto de vista al reto climático, y también abrir un espacio verde que necesitamos. Es que a mí me consta que hay empresas en el Parque Científico y Tecnológico que necesitan ampliación, o sea, que necesitan más espacio para albergar nuevas actividades y generar más empleo. Y por tanto es una contradicción que estemos hablando de la necesidad que Sevilla diversifique su economía y sigamos aumentando las actividades cara a la hostelería y al turismo. Una contradicción. La verdad es que si bien es cierto que Sevilla tiene un patrimonio cultural, histórico importante que atrae a turistas y que es un pilar fundamental de nuestra economía, lo que dice, necesitamos diversificar, nunca sabemos cuándo va a cambiar el marco en el que nos estamos desarrollando, y al apostar todo a una sola carta nos puede traer una ruina muy grande, ¿no? Y aparte de eso, y hablando un poquito de patrimonio, esto que tenemos aquí es parte del paisaje urbano de Sevilla. El cohete Ariane ya está integrado. Cualquier cosa, cualquier icono, cualquier imagen del skyline, del paisaje de Sevilla ya lo incorpora. El pabellón del futuro, que es una obra de ingeniería y de arquitectura puntera del final del siglo XX, todo esto, las vistas se van a perder toda esta configuración urbana, y un elemento muy importante del urbanismo del 92, que es también otro legado importante. No nos ataría igual que hiciéramos esto mismo, no sé, con la Avenida de la Constitución, con la Avenida de la Palmera, con cualquier entorno histórico. Esto también es historia de Sevilla, y el patrimonio contemporáneo nos está costando mucho asimilarlo como patrimonio. ¿Tú te atreverías a calificar esta operación, este cambio de uso en este parque científico y tecnológico como un pelotazo? Bueno, de hecho, uno de nuestros eslóganes era eso. Creemos que es una operación totalmente a la carta. Además, una operación en la cual la ciudad no sale beneficiada, porque el intercambio de cromos de que dejo hacer aquí tanto y te doy los jardines de Guadalquivir, un espacio que ya de facto estaba gestionado por la ciudad, que lo único que hacía falta era arreglar los papeles, y por 2 solares que ya estaban asignados su uso. Y es que, por lo menos, que se note eso que dice la Constitución, que cualquier propiedad en España está supeditada al interés general, y las administraciones velarán porque el beneficio sobre esos terrenos revierta en la ciudadanía. Aquí, al contrario. Bueno, pues gracias, Rafa. Y yo me atrevería a decirte una cosa. Hay muchas cosas en este mundo que son reversibles, y que a pesar de las decisiones erróneas que se han tomado en este caso con ese cambio de uso, yo me lo voy a tomar como una oportunidad también a partir del 27, si mis aspiraciones se ven cumplidas, para revertir y volver a la situación. No permitamos que esa decisión que ha tomado el Pleno llegue hasta sus últimas consecuencias, y yo desde luego, si tengo
el aval de los sevillanos y sevillanas en el 27, y no quiero ni mucho menos que suene a oferta electoral en estos momentos, porque no toca, pero a mí también me duele lo que va a ocurrir aquí, lo que puede ocurrir, y desde luego intentaré, por la vía de la política, frenar. En nuestro caso, nosotros somos una asociación ciudadana y lo que hacemos es velar por unos objetivos que nosotros tenemos. Tomamos la palabra, pero intentaremos siempre fiscalizar a cualquier grupo político, el ayuntamiento o la administración autonómica de cualquier color, siempre pues intentando defender los derechos y el patrimonio de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Por la conversación y por todo lo que hacéis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.